Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Proverbios 28:6. Déjame comenzar despacio, como cuando una se sienta a conversar en la sala, con una tacita de café tibio entre las manos, sin apuros, porque estas cosas del alma no se entienden corriendo. Hace unos años, vino a verme una persona a la iglesia. No era joven, tampoco anciana. Estaba justo en esa etapa en la que uno todavía tiene fuerzas para trabajar, pero ya ha vivido lo suficiente como para saber que no todo lo que brilla es oro. Se sentó frente a mí, suspiró profundo y me dijo algo que no se me olvidó jamás. Hermana, siento que me estoy perdiendo a mí mismo, y todo por conservar mi trabajo. No lloró de inmediato. Primero habló de números, de metas, de informes que había que ajustar, de silencios que había que guardar, de órdenes que no venían por escrito pero que todos entendían. Habló de un ambiente donde decir la verdad te convertía en el problema, donde hacer lo correcto te volvía incómodo, donde la deshonestidad no se llamaba pecado sino estrategia. Y mientras hablaba, yo no escuchaba solo palabras, escuchaba el cansancio del alma. Escuchaba a alguien que había comenzado a dudar de su propio valor. Porque cuando uno empieza a hacer cosas que sabe que no están bien, no solo se ensucia la conciencia, se va quebrando la autoestima, esa que Dios puso en nosotros para caminar con la frente en alto. Esta persona me dijo algo que se repite más de lo que creemos. Si no lo hago yo, lo hace otro. Y si no obedezco, me reemplazan. Tengo familia. Tengo cuentas, tengo miedo. Y ahí estaba la palabra clave, miedo. No miedo a Dios, sino miedo al futuro, miedo a quedarse sin sustento, miedo a no ser suficiente, miedo a perderlo todo. Y yo pensé, ¿cuántos hijos de Dios viven así, atrapados entre lo que saben que es correcto y lo que sienten que es necesario para sobrevivir? A veces creemos que la presión más grande viene de afuera, del jefe, de la empresa, del sistema, pero muchas veces la presión más fuerte viene de adentro, de esa voz que nos dice que sin ese trabajo no somos nada, que si decimos que no, Dios no va a llegar a tiempo, que nuestra vida se va a caer a pedazos si elegimos la verdad. Déjame decirte algo con el cariño de alguien que ya ha visto pasar muchas tormentas. Cuando uno empieza a negociar la integridad, lo primero que se pierde no es el empleo, es la paz. Y después de la paz, se va la alegría. Y después, casi sin darnos cuenta, se nos va la visión de futuro. Empezamos a vivir en automático, sobreviviendo, pero no viviendo. Esta persona me confesó algo más, bajando la voz, como si le diera vergüenza decirlo en voz alta. Ya no oro como antes, siento que no tengo cara para hablar con Dios. Y ahí entendí que el daño no era solo laboral, era espiritual. Porque el enemigo es astuto, hermano, hermana. Él no llega diciéndote, niega a Dios. No, llega diciéndote, solo esta vez, es por necesidad. Dios entiende. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir divididos por dentro. Quiero que te imagines esa escena, una persona creyente, responsable, trabajadora, que ama a Dios, pero que cada mañana se pone una armadura que no es de fe, sino de endurecimiento del corazón para poder soportar el día. Sonríe por fuera, pero por dentro se siente pequeño. Capaz, sí, productivo, también, pero pequeño delante de su propia conciencia. Y así comienza el desgaste de la autoestima en Dios, no porque Dios nos la quite, sino porque dejamos de mirarnos como Él nos mira. Déjame llevarte ahora, con suavidad, a una historia que no está en los noticieros, pero que se repite en muchas oficinas, fábricas, hospitales y comercios. Imagina a alguien como tú, con nombre, con historia, con sueños sencillos. Alguien que empezó su trabajo con ilusión, dando gracias a Dios por la oportunidad, prometiéndose hacerlo todo bien.
Al principio todo parecía normal, pero con el tiempo empezaron los comentarios. Así se ha hecho siempre. No seas tan cuadrado, no exageres, todos lo hacen. Y un día, sin anuncio previo, llegó la prueba. Una orden clara, pero moralmente torcida. No era un gran delito, no parecía algo grave, pero el corazón lo sabía. Ese corazón que Dios nos dio y que cuando está vivo, avisa. Y en ese momento la persona dudó. Pensó en su familia, pensó en su salario, pensó en su futuro y también pensó en Dios. Pero Dios parecía lejano, silencioso, y la presión era inmediata, tangible. Así se siente muchas veces la fe en el trabajo. Dios parece lejano, pero la amenaza es real, y ahí es donde se libra una batalla silenciosa que casi nadie ve. No hay aplausos por decir la verdad, no hay reconocimiento por ser íntegro, a veces solo hay consecuencias. Pero déjame decirte algo que aprendí con los años. Dios nunca está ausente en esas decisiones. Está más cerca de lo que creemos. Solo que no grita, Él espera. Ahora caminemos juntos a una historia antigua, pero tan viva como el día de hoy. Una historia que muchos conocen, pero que a veces no conectamos con la vida laboral moderna. Hablo de José. No el José adulto y exitoso, sino el José joven, vendido, humillado, trabajando como extranjero en una casa que no era suya. José no tenía un contrato laboral justo, no tenía derechos, no tenía a quién reclamarle, y aún así, la Biblia dice que Dios estaba con él, no porque todo fuera fácil, sino porque José decidió caminar en integridad, incluso cuando nadie lo estaba mirando. Y un día llegó la presión, no una presión administrativa, sino una presión moral profunda. La esposa de su jefe lo acosó, lo puso en una situación donde ceder parecía más fácil que resistir. Nadie se iba a enterar, podía incluso beneficiarse, pero José hizo una pregunta que revela dónde estaba su autoestima. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Mira qué interesante. José no dijo contra mi jefe, ni contra mi reputación, dijo contra Dios. Porque cuando uno sabe quién es delante de Dios, no necesita justificar sus valores delante del mundo. José perdió su posición por hacer lo correcto. Fue a la cárcel, injustamente. Y si alguien hubiera dicho, no valió la pena, habría tenido argumentos. Pero la historia no terminó ahí, porque la integridad puede retrasar la recompensa, pero nunca la cancela. Hermano, hermana, te hablo con el corazón en la mano. Dios ve cada decisión que tomas cuando nadie te aplaude. Ve cada vez que eliges la verdad, aunque te tiemblen las piernas. Ve cada vez que dices, no puedo hacer eso, aunque sientas que estás firmando tu propia sentencia laboral. Y sé que duele, no te voy a mentir. Duele sentir que el mundo avanza y uno se queda atrás por ser fiel. Duele ver cómo otros prosperan haciendo lo que tú no te atreves a hacer. Duele llegar a casa cansado, no solo del cuerpo, sino del alma. Pero déjame decirte algo que solo se aprende con los años. Nunca he visto a Dios abandonar a nadie por causa de la integridad. Nunca. A veces no responde como queremos, a veces no en el tiempo que esperamos, pero Él no abandona. Antes de continuar, déjame hacerte un pequeño paréntesis, como cuando una consejera se inclina y te mira a los ojos con cariño. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que no estás solo en esta lucha, antes de continuar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y compártele este video a quien veas que está pasando por un mal momento, no porque el canal sea lo importante, sino porque hay almas que necesitan escuchar que no están locas por querer hacer lo correcto. Sigamos. La presión para actuar deshonestamente no solo busca tu obediencia externa, busca quebrar tu identidad. Quiere que empieces a creer que tu valor depende de cuán útil eres al sistema, no de quién eres en Dios. Y cuando uno cree eso, empieza a aceptar cosas que antes jamás hubiera aceptado. Pero escucha bien esto,
y guárdalo en el corazón. Tu valor no lo define tu cargo, ni tu salario, ni la opinión de tu jefe. Tu valor lo define aquel que te creó. Y cuando pierdes eso de vista, cualquier presión te mueve. He visto personas perder el trabajo, sí. He visto lágrimas, incertidumbre, noches sin dormir, pero también he visto restauración. He visto puertas que se abren donde nadie las esperaba. He visto a Dios honrar a quienes le honran, no siempre con riquezas, pero sí con paz, con dignidad, con una conciencia limpia que no tiene precio. Esta primera parte quiero dejarla así, como cuando una conversación se queda en silencio unos segundos y uno siente que Dios está hablando más fuerte que las palabras. En la siguiente parte, vamos a profundizar más en cómo Dios trabaja en el corazón. Déjame seguir hablándote con la misma calma, como quien no quiera soltar la mano del otro en medio de una conversación importante. Porque ahora quiero que miremos con honestidad algo que muchas veces evitamos: el error en el que caemos cuando la presión laboral aprieta el alma, y la salida que Dios, con tanta paciencia, nos ofrece. Uno de los errores más comunes y más silenciosos es creer que nuestra situación actual es definitiva. Pensamos, esto es lo que hay, no puedo cambiar nada. Si no cedo, pierdo todo. Y sin darnos cuenta empezamos a aceptar como normal lo que en el fondo sabemos que no lo es. El error no siempre empieza con una gran decisión equivocada. Empieza con pequeños permisos que nos damos por miedo. Miedo a no llegar a fin de mes, miedo a decepcionar, miedo a quedarnos atrás. Y ese miedo, cuando no se lo llevamos a Dios, se convierte en un consejero peligroso. Otro error muy profundo es separar la fe de la vida diaria. Decimos que creemos en Dios, que confiamos en Él, pero en el trabajo actuamos como si estuviéramos solos, como si Dios solo habitara en la iglesia, en la oración de la noche, en la Biblia del domingo, pero no en la oficina del lunes. Y eso cansa el alma, porque vivir divididos por dentro agota. Por un lado queremos agradar a Dios, y por otro sentimos que el sistema nos exige traicionarnos. También erramos cuando creemos que decir sí a la deshonestidad es un sacrificio necesario para cuidar a los nuestros. Nos convencemos de que estamos siendo responsables, cuando en realidad estamos enseñándole a nuestro corazón a callar su voz. Y el corazón, cuando se le ignora muchas veces, se entristece. Empieza a sentirse pequeño, sin fuerza, sin dignidad. Ahí es donde la autoestima en Dios se debilita. No porque Dios se aleje, sino porque dejamos de mirarnos como hijos amados y empezamos a vernos solo como piezas reemplazables. Y hay otro error, quizá el más doloroso: creer que Dios no entiende nuestra situación. Pensamos que Él exige desde lejos, sin conocer la presión real, las cuentas, los compromisos, el cansancio. Pero eso no es verdad. Dios conoce el peso que llevas, conoce la angustia que te despierta de madrugada, conoce las lágrimas que no ve nadie. El problema no es que Dios no entienda, el problema es que a veces nosotros dejamos de incluirlo en la decisión. Ahora, con el mismo amor con el que señalo el error, quiero llevarte a la solución. No una solución mágica, no una fórmula rápida, sino un camino, de esos que se recorren paso a paso, tomados de la mano de Dios. La primera parte de la solución es volver a la verdad más sencilla y más olvidada. Dios sigue siendo tu proveedor. No tu empresa, no tu jefe, no el sistema. Dios. Cuando eso se nos graba en el corazón, algo cambia. No desaparece el miedo de un día para otro, pero empieza a perder poder, porque entendemos que nuestra vida no está sostenida por un sueldo, sino por la fidelidad de Dios. La solución también pasa por recuperar el diálogo sincero con el Señor. No la oración bonita, bien armada, sino la oración honesta, esa donde puedes decirle: Señor, tengo miedo, no sé qué hacer, no me siento fuerte. Dios no se escandaliza con tu fragilidad. Al contrario, ahí es donde Él trabaja. Cuando dejamos de fingir fortaleza, Él nos cubre con la suya. Otra parte importante de la solución es aprender a decir la verdad con sabiduría y mansedumbre.
Integridad no significa agresividad. A veces no se trata de confrontar, sino de marcar un límite claro. Eso no lo puedo hacer, sin dar sermones, sin justificarte demasiado. Quien camina con Dios no necesita explicar cada paso, necesita ser coherente. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esto es clave. La solución no siempre es inmediata. A veces uno espera que por hacer lo correcto, todo se acomode rápido. Pero muchas veces no es así. A veces hay consecuencias, a veces hay pérdidas. Pero aún en esas pérdidas, Dios está obrando algo más profundo. Está sanando tu identidad, está fortaleciendo tu carácter, está devolviéndote la dignidad que el miedo había ido apagando. Cuando una persona recupera su autoestima en Dios, empieza a caminar diferente. Ya no se siente menos por decir que no, ya no se compara tanto, ya no vive con esa sensación constante de estar fallando. Empieza a dormir mejor, a orar con más libertad, a mirar el futuro con esperanza, aunque no tenga todas las respuestas. He visto personas que después de tomar decisiones difíciles, encontraron caminos que jamás habrían imaginado, nuevos trabajos, nuevas oportunidades, o incluso una paz tan profunda que compensó cualquier pérdida material. Porque la paz, hermano, hermana, no se compra ni se negocia. Es un regalo de Dios para quienes deciden confiar. Quiero decirte algo con toda claridad. Dios no te está pidiendo que seas perfecto, te está invitando a ser fiel. Y la fidelidad no es ausencia de miedo, es obediencia a pesar del miedo. Es seguir caminando aunque las piernas tiemblen. Es creer que Dios ve más allá de lo que hoy te preocupa. Tal vez hoy te sientes cansado. Tal vez sientes que ya cediste demasiado y no sabes cómo volver. Déjame decirte algo con ternura. Nunca es tarde para volver a empezar. Dios no te señala con el dedo, te extiende la mano. No te recuerda tus errores para avergonzarte, sino para sanarte. Y ahora, llegando al cierre de esta parte, quiero que respires hondo. Que recuerdes que no estás solo, que tu lucha no es invisible para Dios, que tu valor no se ha perdido, que tu futuro no está cancelado. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si te has sentido identificado, te invito a que nos dejes un comentario. A veces escribir lo que uno siente también sana. Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que esté pasando por una presión parecida. No sabemos a quién Dios quiere alcanzar a través de tu gesto. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te recuerde cada día que tu integridad es preciosa para Él. Seguimos caminando juntos.